¿Qué tal están? Bienvenidos a Entérate Verano, un programa fresco, divertido que les queremos ofrecer aquí en Navarra Televisión. Juanjo, que analizaremos la actualidad a través de entrevistas y reportajes. Muchas cosas. Buenas noches, María, buenas noches en casa. Entérate Verano empieza hoy, 9:30 de la noche, y estaremos hasta las 11 más o menos contándoles muchas cosas, como dice María. Así que si están preparados, tenemos todo ya listo, muchos contenidos para esta noche. Así que María, ¿estás preparada? ¿Lo resumimos? Sí, vamos a ello. El Gobierno de Navarra aprobó las nuevas condiciones para la celebración de festejos taurinos populares este verano. Hoy las analizamos. Además, nos iremos hasta la localidad ribera de Cadreita, que el pasado domingo comenzó sus fiestas de verano para vivir de primera mano el día de su inicio. Y conoceremos más de cerca el espectáculo Wonderland, una de las últimas coreografías de Víctor Ullate, en el que se interna en el complejo mundo de la mente. Estos son algunos de los temas que tenemos, pero tenemos muchísimos más, y Entérate Verano va a empezar con una parte muy importante, que es un repaso a esa actualidad que hemos tenido durante el día, pero de una manera más comentada y con alguien que conocemos muy bien y que es una compañera excelente, ¿verdad, María? Sí, porque el verano llega, pero la actualidad no se calma y eso lo sabe bien Ainhoa Hernández. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bienvenida, Ainhoa. Muchas Comentábamos que la actualidad sigue adelante, no para, no descansa en verano y además trae muchas noticias, noticias además calientes desde el Congreso de los Diputados. Eso es, desde el Senado, donde esta tarde ha habido control de sesión. Ya sabéis que la actividad económica no para, lamentablemente tenemos que hablar días y días de los recortes. Esta tarde el ministro Montoro ha confirmado, tal y como aparecía publicado en el BOE este sábado, que los funcionarios que cobren menos sueldo, los que cobren menos de 962 euros, sí que van a cobrar esa segunda extra de Navidad que otros funcionarios no van a cobrar. Y los que también se han quitado esa paga extra son los senadores y los diputados, que han decidido por unanimidad en la mesa del Congreso que esta medida supondrá una reducción del 7,8% de su salario anual. Una iniciativa que también respalda el Senado. Para aplicarlo, basta con que las mesas de ambas cámaras acuerden la no disponibilidad de la partida presupuestaria que estaba prevista para este año, para esta nómina extra de los diputados y senadores. Pues vaya, paga extra de Navidad que se va. Esperemos que nosotros no nos quedemos sin paga extra de momento. Y también hablamos de recortes y creo que también los reyes han dicho que se bajan el sueldo. Eso es, el rey don Juan Carlos ha dicho hoy que se va a rebajar el sueldo en un 7,1%, su sueldo bruto, el del rey y también el del príncipe don Felipe. La rebaja va a ser de 20.910 euros en el sueldo antes de impuestos del rey don Juan Carlos y de 10.455 en el caso del príncipe don Felipe. Así que siguen la línea de recortes aplicados a los miembros del gobierno. Además, el monarca ha decidido también rebajar en el mismo porcentaje los gastos de representación asignados a todo el resto de la familia real española. Y bueno, con todos estos cambios económicos, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues hoy hemos estado muy pendientes como cada día de los mercados, sobre todo porque había subasta del Tesoro y ha habido una pequeña subida tanto del IBEX 35 como de la prima de riesgo, que se sitúa en los 558 puntos. El IBEX ha crecido un 0,4% y todo a pesar de que, como os comentaba, España ha superado con relativo éxito esta primera cita directa con los inversores después de los recortes aprobados. El Tesoro Público ha colocado 3.560 millones en letras a 12 y 18 meses, por encima de lo que estaba previsto, que estaba cifrado en 3.500. Pero, a pesar de todo, como veis, los mercados siguen nerviosos. Siguen nerviosos, siguen estando en el punto de mira. Quien no está tanto en el punto de mira es Navarra en cuanto a asuntos judiciales pendientes, porque es pionera en que tiene menos. Eso es, Navarra es la comunidad con menos asuntos pendientes en nuestros juzgados. Habrá que mantenerlo, eso sí, porque no es tarea fácil tal y como están los tiempos. Lo contaba esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández.
Esta crisis les ha afectado de dos formas diferentes, por un lado con una disminución del presupuesto destinado a justicia y por el otro con una mayor carga de trabajo y sin la creación de nuevas unidades judiciales. Tenemos una carga de trabajo sumamente importante, de forma que en la justicia se está trabajando y se está trabajando mucho porque son muchos los asuntos y ahí constan. A todo esto se le suman las modificaciones laborales que van a afectar a los funcionarios y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se plantea el Gobierno central. Estamos en una situación de una gravedad que es obvia. Lo que hay que añadir pues que los incrementos salariales en los años de bonanza pues tampoco fueron los que se reclamaron. Aún así, Juan Manuel Fernández asegura que el rendimiento y la calidad de la actividad judicial no se verán afectados y seguirán como hasta ahora. Y es que Navarra ostenta el menor índice de congestión de los procedimientos y tasas de asuntos pendientes. Todo esto con el menor presupuesto de toda España respecto al PIB y un número de jueces por habitante inferior al de la media nacional. Así lo refleja el informe La Justicia dato a dato. Pues eso quiere decir que por lo menos en algo vamos positivamente, no siempre Navarra Algo va no a ser... está mal del todo y que siga así, esperemos. Sobre A ver todo. en verano. A ver qué Que pasa. la justicia funcione y vaya todo en su orden. También hablamos de justicia y de orden, pero quien no tiene mucho orden o está en un poco de desorden y conseguimos con manifestaciones son los sindicatos, ¿no, Ainhoa? Eso es, para este jueves han convocado manifestaciones y comisiones sobre las UGT, pero hoy los sindicatos nacionalistas, el AILAB, acompañados de otros como Esteilas, N, Nafarroa, ESECAS o IRU, CGT y CNT, se han concentrado en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo en Pamplona, en Tudela, en Tafalla, en Estella, en Alsasua y en Sant Esteban. En estas concentraciones han responsabilizado directamente al Partido Popular, pero también al Partido Socialista, de la actual situación de crisis que vivimos y han pedido ya dimisiones. Dimisiones. ¿Y qué ha pasado en Tudela? Ese robo de cobre ha dejado a la ciudad agroalimentaria de Tudela sin luz. Pues eso es, en Tudela están muy preocupados por lo que ha pasado en la ciudad agroalimentaria. Como bien dices, María, han robado cobre y se ha quedado la ciudad agroalimentaria 2 semanas sin luz en las farolas. Esto no ha afectado a la actividad en las empresas, pero se puede calcular en unos 70.000 euros el robo que se ha hecho. Han reventado varias arquetas y se han llevado ese cobre que ha dejado a 200 farolas en total sin luz. Todo lo hicieron de noche y ha sido hoy cuando se han dado cuenta de este robo, que bueno, que como decimos no ha afectado a las empresas, pero que hay que vigilarlo de cerca. Pues hay que estar muy pendientes de estas cositas porque si no, no nos podemos quedar sin luz en una ciudad agroalimentaria como es la de Tudela. Y vamos a hablar de niños saharauis, pero lo vamos a dejar para mañana y vamos a ir a hablar de la nueva equipación de Osasuna que creo que ya se ha presentado esta mañana, Ainhoa, ¿no? Pues sí, hoy los jugadores de Osasuna han desfilado por Tajonar con esa nueva equipación, ahí lo estáis viendo. Nuevas prendas que van a llevar esta temporada y entre ellas los trajes de entrenamiento, los de paseo y también los que van a utilizar en el terreno de juego. Desde esta misma tarde ya todo el que quiera puede adquirir esta nueva equipación de Osasuna. Una segunda equipación, Ainhoa, que va a ser gris, que varía también la publicidad, creo que pasa a estar en la parte posterior, también cambia. Pero ¿cómo está en la actualidad Rojillo? Y creo que ha hablado Quique Sola. Bueno, pues lo importante además de la ropa que lleven, por supuesto, es cómo rindan luego en el terreno de juego. Los rojillos siguen entrenándose en Tajonar, eso sí, el entrenador ha bajado un poco el pistón, hoy ya no ha habido doble sesión y como decía María, hoy ha hablado Quique Sola, vamos a escucharle. Entrenamiento vespertino para la plantilla profesional de Osasuna. Quique Sola cree que nadie parte con ventajas sobre otros. Cada temporada empiezan de cero. La gente viene preparada, la gente viene mentalizada y todos los jugadores partimos de cero, ¿no? Y el que convencer es al míster. Lo que ya has hecho el año pasado yo creo que no vale para nada. Vienen jugadores nuevos y como te comento, hay una rivalidad pero muy sana y eso es de lo que se trata, ¿no? Sobre todo en este club. De las bajas de esta temporada, Nicunam, Leca, Sergio y Ricardo, destaca la baja de Raúl García. Para mí la baja más importante pues es Raúl, como persona y como futbolista creo que ha demostrado que está por encima de todo y es un ejemplo para muchos. A Quique no le gusta marcarse objetivos para la temporada, pero uno lo tiene claro, quiere recuperarse. Pues mi primer objetivo es recuperarme otra vez y estar con el equipo al 100% lo antes posible. Pero bueno, como he dicho siempre, no me gusta marcarme objetivos, me gusta ir día a día, me gusta entrenar con los compañeros día a día y cuando llegue el fin de semana pues
pues bueno, intentar hacer lo mejor posible. Esta tarde tienen descanso y mañana, después del entrenamiento, viajan a Huesca para el primer partido amistoso. Pues nada, hasta aquí la actualidad de hoy. Terminamos con este apunte deportivo. Ainhoa, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Esperamos verte más noches contándonos Mañana esta estoy aquí. actualidad. ¿Seguro? No falta la cita. Bueno, pues te apunto para mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Adiós. Cambiamos de tema, María. Cambiamos de tema, pero sí que es verdad que no nos desligamos tanto de la actualidad, porque hoy hemos querido ir hasta la localidad de Lodosa, donde allí ocurrió el verano pasado un triste suceso. Un hombre falleció a causa de la acogida de uno de los novillos, de un toro que estaba en el encierro. Hemos querido ver cómo está ahora mismo la normativa, cuánto han tenido que cambiar, qué gasto se ha producido, que esto también es importante, y cómo va a afectar a las fiestas de Lodosa. El 14 de julio es un día triste en Pamplona, pero supone el pistoletazo de salida para las fiestas del resto de la comunidad foral. Unas fiestas que en la mayoría de los casos serían inconcebibles, sin vacas, sin novillos y sin encierros. Eso sí, unas fiestas que este año estarán mucho más controladas después de los diferentes accidentes que sucedieron el verano pasado. Estas imágenes corresponden al momento en el que un novillo se escapó del encierro de Lodosa y acabó con la vida de un hombre de 74 años. Sucedió el 2 de agosto de 2011. A raíz de este y otros sucesos en las diferentes fiestas de la comunidad del verano pasado, la legislación en torno a la seguridad de los festejos taurinos fue modificada. Casi un año después, en Lodosa se afanan en la preparación de un nuevo vallado para el encierro. Estamos con Pablo Azcona, alcalde de Lodosa. Muy buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. Bueno, pregunta obligada, ¿no? Tras los sucesos de fiestas del año pasado, tenemos un nuevo vallado y muchas cosas a tener en cuenta antes de fiestas de este año. Sí, lo primero, pues más nerviosismo, porque ya que llega el momento de empezar otra vez con las fiestas y con el tema de los encierros. Y bueno, a raíz de lo sucedido, pues todos sabemos que ha habido una serie de cambios en las normativas y se ha decidido, pues aquí en Lodosa, acometer por tramos, porque al final el cambiar todo el vallado de golpe pues era una cuantía económica que no podíamos acometer este año, y se ha decidido pues cambiar el primer tramo del encierro a este vallado que estamos viendo, que es el que cumple con la legislación o con la normativa nueva. El resto del vallado pues hemos aprovechado lo que se ha quitado de aquí para reforzarlo. ¿Qué tiene de especial este tramo de vallado nuevo que no tuviera el anterior? Bueno, fundamentalmente, aparte de las medidas que marca la nueva legislación, que de alturas y de distancia entre poste y poste, que es algo que antes no estaba regulado y este año sí que está, y esto lo cumple, fundamentalmente es que es madera certificada, y que la mayor diferencia que visiblemente se puede ver es el grosor del tablón, ¿no? Que estábamos hablando de que estamos en unos 5 centímetros y medio y ahora tiene 7 centímetros y medio de grosor. Solo se ha modificado un tramo del vallado, más o menos de dónde va y un poquito el coste económico que ha tenido eso para las arcas municipales. Bien, la verdad es que el coste del material lo tenemos ya cuantificado, ¿no? Al final van a ser alrededor de unos 10.000 euros lo que nos va a costar las modificaciones que hemos hecho, lo que después del montaje y del tiempo que hemos metido y todas estas cosas, haremos una valoración de lo que es el coste real. ¿Os habéis planteado cambiar esos encierros por otro tipo de encierros? ¿Cómo es el sentir un poquito en la localidad? Bueno, la verdad que si me hubieses preguntado esto el día después de lo que pasó, pues te hubiese dicho que no iba a haber ni encierros, ¿no? Pero después, pues con el tiempo, sobre todo a lo largo del invierno, pues se va madurando un poco la situación con las reuniones que se han mantenido con el Departamento de Interior y viendo por dónde iba la normativa, se decidió pues intentar mantener lo que eran los encierros. Sí que es verdad, y no tienen, vamos a decir que tiene que ver con el tema económico, que en vez de 6 novillos van a ser 4 novillos, ¿no? En los encierros. Pero ese es el único cambio. Se ha intentado o se prevé que nos acoplemos a la nueva normativa y con eso pues poder seguir con los encierros que teníamos. Se ha comenzado a preparar, a montar, ¿no?, todo el vallado con un poquito más de tiempo de lo que es habitual. Sí, primero al haber cambios en lo que es el tramado del vallado, pues había que hacer una serie de modificaciones de obra, vamos a decirlo así, que son las nuevas arquetas, y por eso se empezó un poquito antes, y ya que era nuevo vallado, pues si salía alguna
alguna cuestión nueva, pues para poder acometerla con tiempo. Y fundamentalmente es porque el aparejador municipal este año, así como antes la normativa te daba 10 días de plazo después de haber celebrado el encierro para mandar la documentación, ahora se prevé el tener que mandarla antes de esto, ¿no? Una cosa, vamos a decir que es lógica, pero que no era así. Y el aparejador municipal pues quiere con tiempo el poder revisar todo el montaje del vallado completamente, y en eso estamos. Por lo tanto, entiendo que mucha cautela estos días previos a las fiestas y un poquito de nerviosismo, ¿no? Para que esperemos que todo salga bien esta vez. Sí, yo creo que el sentimiento generalizado en el pueblo es que no puede volver a pasar lo que ha pasado, ¿no? La tranquilidad de que nos estamos acoplando a lo que la legislación impide, pero bueno, el riesgo cero pues no existe, eso es imposible. El riesgo cero sería no sacar novillos a la calle. Y en esas no estamos, entonces el nerviosismo, pues desde luego tengo que admitir que es bastante mayor que el del año pasado. Un mensaje desde el consistorio antes de que empiecen las fiestas. No sé qué le gustaría a Pablo Azcona decir. Bueno, pues me gustaría decir que todos nos tomemos la situación con... Yo sé que va a haber una especie de expectación, ¿no?, hacia esto. Durante 12 años ha habido encierros en este pueblo de novillos, durante 50 años ha habido encierros de vacas, nunca ha pasado ninguna desgracia y lo que pasó el año pasado estoy seguro que no va a volver a ocurrir y que la gente pues disfrute de los encierros y de todo lo demás pues con normalidad. En Lodosa, como en la mayoría de los pueblos de Navarra, no se plantean eliminar este tipo de festejos por lo arraigado de la tradición. Hace casi un año que un cúmulo de circunstancias terminaron con una persona fallecida, algo que en este consistorio no quieren que vuelva a suceder. Lodosa es solo un ejemplo de los pueblos que tienen que tomar medidas para realizar sus festejos taurinos en verano. Como decía el alcalde, nerviosismo, que creo que no solo es Lodosa, muchos pueblos de la Ribera, sobre todo que participan en los festejos taurinos, están muy nerviosos con este tema. Y para hablarlo, María, hemos invitado a dos personas que saben muy bien sobre esta nueva normativa que se ha aprobado, que son Víctor Arriazú, presidente de la Asociación de Ganaderos de Navarra. Buenas noches. Buenas noches. Y Miguel Ángel Marzábal, jefe de sección de Tráfico, Juego y Espectáculos Públicos. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Bueno, Nueva normativa que está ya vigente. Los pueblos, como vemos el caso de Lodosa, ya están cambiando sus vallados, reforzando partes. ¿Cómo está esa normativa ahora mismo? ¿Cómo la están acogiendo los pueblos? Vamos a comenzar contigo, Miguel Ángel. Bueno, evidentemente con preocupación. La información ha estado al alcance de los ayuntamientos desde un principio, pero no todos han evaluado sus propias necesidades, ¿no? Sí hemos tenido ya bastantes reuniones, más de una veintena de ayuntamientos desde que se publicó la orden, han estado reunidos con nosotros, mirando las posibilidades que tienen y las medidas correctoras que pueden adoptar para sus vallados. Digamos que de ese número de entidades locales, básicamente el 90% o el 25% sí pueden llevar a cabo estas adecuaciones con mayor o menor inversión, pero sí las pueden llevar a cabo para este año. Así como hay 2 o 3 localidades que posiblemente estén pensando en no celebrar algún espectáculo. ¿cuáles serían esas localidades que se lo están planteando? Bueno, parece ser que son localidades en las que solo se celebran encierros con vacas y que de la zona norte de Navarra. Posiblemente estamos hablando, no sé si Ganchi, Leiza, algún tipo de localidades de esas características. Hablamos de normativa, podemos aclarar un poquito, en tu caso, Víctor, que has participado en esa mesa para negociar esta normativa. ¿De qué estamos hablando de esta normativa? ¿Qué varía respecto a años anteriores o a épocas anteriores a la hora de afrontar estos festejos taurinos de verano? Hombre, pues lo que varía, pues se ha tratado de hacer un nuevo reglamento taurino, pero por las prisas y demás, pues no ha dado tiempo, a los técnicos no les ha dado tiempo de elaborar un nuevo reglamento. Entonces han publicado una orden foral en la cual han resaltado las medidas que estaban un poco incompletas en el anterior reglamento y le han dado una forma. Por ejemplo, respecto al vallado, pues se ha dictado una norma de medidas, que él entiende más que yo de ese tema. En el apartado ganadero pues había algunas lagunas respecto a los machos castrados, por ejemplo, que no figuraban en el antiguo reglamento y ahora se han legislado. En fin, ha sido un trabajo que hemos estado varias reuniones y al final se han sacado muchas cosas positivas, aunque también está pues la contra de lo que estabais hablando, de que hay localidades pues muy pequeñas que a lo mejor había que haberlas tratado con una sensibilidad diferente, porque tampoco el tipo de animales que sueltan tiene que cumplir lo mismo que en una localidad de la Ribera, que se sueltan un tipo de animales mucho más fuertes. Y luego también pues la época en la que estamos, que los ayuntamientos tampoco están para gastar mucho dinero y ha habido pueblos que han tenido que hacer un desembolso
considerable. Es decir, Víctor, que la normativa debería aplicarse particularmente a cada pueblo, ya sería un poco complicado. Hombre, ¿no? Porque... sería complicado, pero eso hubiera sido lo ideal. Por ejemplo, hay pueblos que tienen un vallado muy resistente metálico y ahora no cumple con la nueva normativa que tiene que ser de madera. Entonces, pues esos son los que más coste les va a repercutir. Por ejemplo, Lodosa, según hablaba, de 10.000 euros, pues igual es el que menos coste le supone. Luego hablaremos de los costes, pero Miguel Ángel, sí que es verdad que, como decía Víctor, esos vallados que sean metálicos ya no van a poder estar. ¿Qué más tienen que cumplir? ¿El grosor también de la madera, la calidad? Bueno, la red foral establece 3 apartados. El primer artículo regula las condiciones de los vallados de nueva construcción o tramos de nueva construcción. Evidentemente, estamos hablando casi de un prototipo de vallado para aquellos que se quieran instalar de nuevo. Ahí se establecen medidas de grosor, de altura, distancia entre postes, son medidas básicas, medidas generales. Pero también contempla unas medidas distintas para aquellos vallados que ya existen. En esas medidas lo que se busca es jugar con distintas variables, no decir voy a exigir como máximo 3 metros de ancho entre postes, unos tablones de 7 por 20, no. Se permite jugar con las dos variables, la anchura entre postes y el grosor y la altura de los tablones, para que si falla de un lado pueda beneficiarse del reforzamiento del otro lado. Con esa fórmula que se ha creado para los ayuntamientos, para las entidades locales, en definitiva, sí van ajustándose. Y en este caso, digamos que la inversión, yo hablo siempre de inversión en seguridad es inversión siempre, de gasto de seguridad, y entonces eso es positivo. Es decir, de cara a futuro, además, se van a mantener este tipo de estructuras, y lo único que queda por ver es en aquellos casos, como bien dice Víctor, que hay metal, y me estoy refiriendo a los vallados metálicos horizontales a los que estamos acostumbrados, si el reglamento que se apruebe en octubre, noviembre, cuando sea, contemplará un periodo transitorio para que se vayan sustituyendo por elementos de madera, sustituyendo o reforzando o paliando las partes delanteras con elementos de madera para que la res derrote siempre contra la madera y no contra el metal y salga perjudicada, ¿no? Efectivamente, como decía Víctor también, el trabajo ha sido de todos. Hemos hecho 6 mesas, convocado 6 mesas, han participado prácticamente todos los sectores que se pueden ver afectados por las reformas del reglamento, y seguimos trabajando en ese reglamento para que vea la luz en un futuro. Me imagino de contemplando las características técnicas de la orden y acomodándola a nuevas necesidades que puedan surgir, ¿no? Pero eso lo veremos a futuro. Claro, muchas personas que han participado en esa mesa de trabajo han visto igual su trabajo que se iba un poco al garete con esa partida desde el gobierno del vicepresidente primero, que era de Interior, Roberto Jiménez, sí. Que como era mucho que se habían hablado de palabras, se había gestionado mucho muy personalmente con él, quizás desde tu parte, Víctor, ¿visteis un poco que ese trabajo había quedado en balde o visteis que desde Interior se sigue otra vez trabajando en ello? Afortunadamente no, porque cuando hubo el tránsito de gobierno la ley foral ya estaba aprobada. Si no hubiera estado aprobada y publicada, pues posiblemente hubiéramos tenido que volver a empezar, pero afortunadamente pues estaba ya publicada. ¿Cómo los pueblos que no puedan permitirse, o cómo va a ser, la pregunta va a ser, ¿cómo van a actuar los pueblos que aquellos que no puedan ahora mismo acometer esas reformas o no del todo cumplir toda la normativa? ¿Hay un periodo de adaptación? ¿Se va a hacer un poco una vista un poco más light en este año debido a la transición y a la proximidad de la normativa al festejo? No, vamos a ver, la propia orden, que es eminentemente técnica, para aquellos ayuntamientos que tienen ya los vallados instalados, que no son nuevos, como hemos dicho al principio, establece una fórmula, pero aún así, aún no cumpliendo esa fórmula, hay medidas adicionales que permiten cumplir. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si a resultas de la fórmula los ayuntamientos tienen que tener una distancia entre postes de 3 metros, y no la tienen porque tienen 4, pues pueden colocar un elemento estructural vertical intercalado que ajuste. O sea, siempre hay fórmulas o hay medidas correctoras más allá de la mera fórmula y que pueden paliar la inversión que tengan que realizar. Vosotros, Víctor, sí que estáis notando, ¿no?, esta inversión que tienen que hacer desde los ayuntamientos, como comentaba Miguel Ángel, una inversión en seguridad, siempre es una inversión, pero con la crisis económica sí que se está notando que están reduciendo o los días de fiestas o los días que haya animales. Sí, se está notando no solo por estas medidas, pero todo influye. Si tiene un ayuntamiento un presupuesto asignado para los festejos taurinos, si a eso hay que restarle la inversión que van a hacer, pues en estos momentos pues sí que influye. De hecho, pues se está notando que
que está habiendo recortes no solo en lo nuestro, en las fiestas en general, todos los pueblos están recortando un 30%, un 40%, un 20%, todos los pueblos han recortado la partida presupuestaria de los festejos, con lo cual pues también a nosotros nos corresponde. Os afecta. Sí. Hemos dicho que, Víctor, para la gente que te conozca en casa seguramente saben que eres ganadero, entonces te afecta por un lado y por otro, has participado en esa mesa, pero también como ganadero pues te afecta un poco... Económicamente pues también bastante. nos afecta. Pues Víctor, Miguel Ángel, muchísimas gracias, espero que en casa y en los ayuntamientos es que se hayamos un poco tranquilizado, que eso es lo importante, por ante ese nerviosismo, y nada, que muchas gracias y que vaya bien el verano y que poco a poco esos pueblos se vayan adaptando a esta normativa. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros, María, ¿qué te parece que hacemos un pequeño descanso? Sí, hacemos una pausita para la publicidad, pero enseguida volvemos con más contenidos y más reportajes. Hasta ahora.